Hola, ¿cómo están, familia Zoe? Hoy nuevamente vamos a continuar con lo que estamos viendo cada domingo, una serie de reflexiones acerca de cómo ser verdaderamente felices, gozosos, dichosos, dentro de la propuesta que hace Jesucristo para nosotros. No es porque alguien quiera convencer, sino simplemente es porque Jesús, cuando presenta cuál es su propuesta para el reino de los cielos, empieza con 8 o 9 cositas importantes que uno tiene que aprender para poder entender lo que pasa en el reino de los cielos. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. Vamos a ver esto desde un análisis, pues un poquito pensando en el significado de las palabras y en donde en otras partes también se menciona este concepto. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán o heredarán la tierra. Recibirán la tierra por heredad o heredarán la tierra. Vayamos a lo que es la palabra que nos dice el título de toda esta serie de mensajes. Bienaventurados. Hemos dicho que algunas personas comentan que esta palabra significa 7 veces feliz, pero yo les he comentado que en el idioma original, en griego, Makarios, bienaventurados significa totalmente dichosos, perfectamente felices, o el que recibe la más grande de las bendiciones, una macro bendición y no una micro bendición. Esa es la idea de esta palabra. El que recibe la más grande de las bendiciones es una persona que aprende a vivir de acuerdo a las propuestas que hace Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, sobre el reino de Dios o el reino de los cielos. Bienaventurados, ¿quiénes? Los mansos. Esa palabra es increíble. Es una palabra que quizá no lo entendemos mucho en español. Hablamos de mansitos para los animales que no son bravos, los caballos mansos, los perros mansos, así, ¿no? Animales que no son bravos, que se dejan domar fácilmente, que se dejan montar, que no reaccionan violentamente o agresivamente cuando un ser humano se acerca, y normalmente es para los animales. Pero este adjetivo calificativo es también, sobre todo en la Biblia, dado a las personas. Hay personas mansas, y las personas que son mansas son bienaventuradas, perfectamente felices, reciben la más grande de las bendiciones porque han entendido la propuesta de Jesús para el reino de los cielos. Empecemos por un versículo que sí voy a citar, pero que no lo vamos a leer todo. Gálatas 5:23, de hecho en otros versículos antes, nos habla de los frutos del Espíritu Santo. Hay obras de la carne y da una lista de muchas obras de la carne, y hay también frutos del Espíritu Santo y da una lista de frutos de aquellas personas que viven dependiendo, siendo guiadas y escuchando la orientación del Espíritu Santo. En este lado hay celos, pleitos, iras, contiendas, y hay una lista grande. Y del otro lado, amor, gozo, paz, bondad y así. Y Gálatas 5:23 dice que también hay mansedumbre. Es la mismísima palabra que se usa aquí en Mateo 5:5 para decir bienaventurados los mansos, y los mansos son los que actúan con mansedumbre, y en griego es la misma raíz, manso que mansedumbre, no cambia, es la misma raíz, manso que mansedumbre. Ser manso es tener mansedumbre, sustantivo mansedumbre, y la actividad que realizas es ser manso. Entonces,
¿Por qué es bienaventurado aquel que es manso? Porque en primer lugar deja que el Espíritu Santo haga su obra en él al permitirle expresar a través de su vida los frutos del Espíritu Santo en su vida. Eso es una gran bendición, la más grande de las bendiciones, porque es un fruto del Espíritu Santo en tu vida. ¿Qué es ser manso? Manso es una palabra que no tiene mucho que ver con otras personas, sino más bien con Dios. Algo que tú tienes delante de Dios, pero que lo expresas con las otras personas. No es algo que nace de las otras personas, sino es algo que nace de algo que tú tienes con Dios y lo expresas hacia las otras personas. No es miedo, no es temor, no es ser tonto, no es dejar que hagan de ti lo que quieran, no, es otra cosa. La palabra manso habla de ser prudente, pero prudente con Dios. Vamos a cambiarle. Imagínate a alguien que es imprudente con Dios. No puede ser. No puede ser imprudente con Dios. Tienes que ser prudente delante de Dios. Es lo mejor. Y más si tú has entendido la propuesta del reino de los cielos. Es decir, si eres cristiano, si crees en Jesucristo como tu Salvador, debes entender esa propuesta de Jesús. Humilde delante de Dios. Altivo, sería lo contrario. Receptivos a Dios. Indiferente. Hay un pasaje que dice que tenemos que aceptar la buena voluntad de Dios, o entender la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Cuando tú entiendes estas cosas, empiezas a visualizar lo que es la propuesta de Jesús para el reino de Dios. Es decir, a veces las personas que no tienen a Dios piensan que lo que ellos dicen, lo que ellos mencionan, lo que ellos concluyen, lo que ellos opinan, es lo agradable y lo perfecto. Pero aquella persona que ha encontrado a Jesucristo como Salvador y entiende la propuesta del reino de los cielos, entiende que lo que es bueno, agradable y perfecto es la voluntad de Dios. Por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier situación, de cualquier circunstancia, de cualquier voluntad. La voluntad de Dios es la buena, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque si vas desde el Antiguo Testamento vas a encontrarte con que Dios te dice que los planes que Él tiene para ti no son planes de mal, son planes de bien. Los planes que Dios tiene para ti son planes en donde Él ha pensado en cosas buenas para ti. Como lo he explicado varias veces, si tenemos a Dios por Padre, ¿qué padre terrenal planea cosas malas para ti, para su hijo? Nunca un padre terrenal dice, ojalá que le pase esto, ojalá que se caiga, ojalá que le destruyan esto, ojalá que lo golpeen, ojalá que... No, ¿verdad? Un padre, al contrario, cuida en extremo que sus hijos lo que reciban sean cosas buenas. Y Dios, dice la Biblia, tiene planes buenos. Permite que viva situaciones dolorosas, difíciles, enfermedades, pruebas, tantas cosas, porque la vida es dura, y si no las vivieras, a la primera que la vivieras te hundirías. Y lo que Dios permite es que vayas desarrollando el carácter al ir viviendo todas esas circunstancias. Al final de cuentas, sus planes son planes de bien y no de mal. Cuando tú vas entendiendo todas estas cosas, tienes una macro bendición. Cuando estás aprendiendo a ser prudente delante de Dios, humilde delante de Dios, receptivo a las cosas que Dios tiene planeadas para ti, entendido ante las cosas que Dios tiene planeadas para ti, vas pudiendo disfrutar lo que es ser bienaventurado. La persona que es mansa es algo
o que la mansedumbre es algo que nace desde el alma, desde lo más profundo de la persona, no nace de las emociones. Porque si te sientes molesto, no puede haber mansedumbre. Si te controla la emoción, no puede haber mansedumbre. Si te controla tu alma, aún en la molestia hay mansedumbre. Aún en el temor hay mansedumbre. Aún en el enojo hay mansedumbre. Aún frente a la ira hay mansedumbre. Porque no eres controlado por las emociones, por las situaciones alrededor tuyas, sino por lo que Dios pone en tu corazón y lo que tú tienes delante de Dios. Aceptar los tratos de Dios como buenos es aceptar que lo que te pasa lo está permitiendo Dios por algo. En el idioma original, ser manso significa yo podría ponerme igual que tú o peor que tú y dañarte, y lastimarte y acabar contigo, pero no lo hago no porque no pueda, sino porque no quiero, porque mi mansedumbre me hace entender las cosas de Dios, buenas, agradables y perfectas. Y eso no significa que no te defiendas, y eso no significa que no veas por tus derechos, y eso no significa que no cuides tu integridad física y de todo tipo, tuya y de tu familia, sino lo que significa es que tú lo hagas en la forma correcta, tú lo hagas con la actitud correcta. Se pone normalmente en la palabra de Dios junto al dominio propio y junto a la templanza. Ahí está. La mansedumbre está con el dominio propio y la mansedumbre está con la templanza. Manso no es débil, al contrario, es la mayor fortaleza que Dios puede darte aún frente a los enemigos, aún frente a lo que te descontrola, aún frente a lo que te hace sacar todo lo que tienes ahí. La mansedumbre es esa expresión del control que Dios tiene sobre tu vida y de entender que ese control que Dios tiene sobre tu vida es porque Él tiene planes buenos para ti, planes grandes, planes enormes, quizá difíciles, quizá fuertes, quizá desafiantes, quizá los más difíciles, los más fuertes y los más desafiantes, pero que en el fondo son planes de bien, no son planes de mal, son planes en donde se va a expresar al final de cuentas y a desarrollar la buena voluntad de Dios, agradable, buena, perfecta para ti, y que te va a enseñar algo muy, muy profundo. Manso no es porque no se pueda defender. Vamos a pensar un poquito en Jesús. Dice la Biblia que Jesús fue manso. En cierto momento lo hemos visto, algunos de sus discípulos, cuando Él va a ser entregado, antes de morir, una noche antes de morir en la cruz, lo quieren defender y saca su espada y dice, aquí nadie se va, y trata de defender. Y Jesús le dice, mira, espérame tantito. Sana a aquella persona que fue herida y le da una enseñanza a sus discípulos. Si yo quisiera, yo le podría pedir a mi Padre que mandara ejércitos a defenderme. Pero así no son las cosas. Si yo quisiera, aún sin mover un dedo, yo podría destruir a todos los que me quieren atrapar y hacer prisionero. Pero no conviene así las cosas. Aún siendo azotados, siendo golpeados, se burlaban de Él, los militares, los gobernadores. Él les decía, mira, tú tienes esta autoridad sobre mí porque Dios te la dio. Si Él no te la hubiera dado, no la tendrías. Y aún pudiendo haber acabado con todos y exterminado a todos en un momento, buenos, malos y todos los que estaban a su alrededor, sin mover un dedo, Él prefirió entregar su vida por nosotros y enseñarnos lo que es ser manso. La Biblia lo enseña muchas veces y la Biblia lo explica y lo enfatiza muchas veces que Jesucristo fue manso.
manso en su arresto, manso frente a las situaciones difíciles de la vida, manso cuando lo agredían, manso cuando querían acabar con él. Y no perdió autoridad por ser manso, ni perdió valor, ni perdió respeto. Al contrario, tenía más autoridad, más valor, más respeto que muchos otros. Es como cuando Pablo decía: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Qué importante es pensar en esto. Cuando eres manso, te pones a pensar en la enseñanza, el propósito, el objetivo de lo que estás viviendo. Y puedes actuar defendiéndote, solicitando tus derechos, pidiendo que se haga justicia, porque la Biblia dice pues que las leyes y las normas se hicieron para eso, para los que las infringen, y que se haga justicia. Y todo esto lo puedes hacer, pero en un espíritu de mansedumbre, porque tú entiendes que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esa es la mansedumbre. No sé si lo logras visualizar. En el reino de los cielos las cosas cambian. En el mundo, el más astuto, el más, dicen hasta algunos, el que no tranza no avanza, el más que pasa por encima de los otros, el más que no le importan los otros, sino los pisotea, los hace a un lado, los extermina. Supuestamente ese es el que tiene la mayor. Pero en el reino de los cielos, dice Jesucristo, las cosas son diferentes. Porque el que ve por ti es Dios. Porque el que está detrás de ti es Dios. Porque el que va frente a ti, delante de ti, guiándote, abriendo caminos, abriendo puertas, o cerrando peligros, cerrando puertas, todo es solamente Dios. Por eso puedes ser tranquilo, manso, prudente. Sobre todo esta palabra se usa para la prudencia. Alguien que cuando está viviendo algo, antes de reaccionar, lo analiza, lo piensa, evalúa. ¿Por qué está pasando? ¿Qué lo provocó? ¿Qué enseñanzas me deja? ¿Hacia dónde me dirige todo esto? ¿Hacia dónde me lleva? ¿Qué hay por encontrar aquí? Y no reacciona impulsivamente, inmediatamente, sino se detiene con dominio propio, con templanza, se controla y entonces empieza a responder, a analizar y a actuar con mansedumbre. Les he comentado que a veces dicen de las personas iracundas: cuidado, que tiene carácter fuerte. La Biblia dice: no, el que tiene carácter fuerte no es el que explota violentamente frente a una provocación. El que tiene carácter fuerte es el manso, el que tiene dominio propio, el que tiene templanza, el que entiende cuál es la propuesta de Jesús para el reino de los cielos. ¿Qué podríamos pensar un poquito más acerca de esto? Lo que dice aquí. Bien, dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. O en otra forma un poquito más apegada al texto original, dice: heredarán la tierra. Ok, vamos a pensar en esto. ¿Cuál tierra? Aquí dice que si tú eres tranquilo te vas a volver millonario. No. Aquí habla de una forma figurada. ¿Cuál es la tierra que vas a heredar? Pensando un poquito en la figura de la salida del pueblo de Dios de Egipto. Salen los pueblos de Israel, los hebreos salen de Egipto y van caminando el desierto. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Como una figura de lo que nosotros vivimos. Dejas toda tu vida anterior, dejas la vida que antes vivías, con errores, con pecados, con aciertos, con todas las cosas buenas, malas, lo que sea, y ahora te metes en el camino que Dios te indica, para llegar a la promesa que tienes para ti por delante, la vida eterna, para ti y para toda tu familia, si cada uno de ellos cree en Jesucristo como su Salvador y entrega su vida a Él, y acepta como propias las propuestas del reino
de Dios. Desde el Salmo 37, en el 11 y en el 22, ahí dice: los mansos heredarán la tierra. ¿No lo entendieron? A algunos se les olvidó: no, yo voy y lo hago porque es para mí. No, los mansos heredarán la tierra. En el proceso para heredarla quizá hubo violencia, quizá hubo ataques, quizá hubo todo lo que sabemos dentro del camino para llegar a la tierra prometida, y aún cómo poseer la tierra prometida, cómo administrarla, repartirla. Claro que hubo todo eso. Pero aquí es una figura de tu vida caminando simbólicamente en el desierto hacia la tierra prometida, caminando hacia esa vida que Dios te promete, donde no va a haber llanto, ni tristeza, ni dolor, ni ansiedad, ni angustia, porque todas estas cosas van a haber pasado. Y no es una recompensa. Dios no trabaja a través de castigos y recompensas, aunque aparentemente así creen unos. No, Dios trabaja por gracia. La mansedumbre es un don que Dios da a las personas que entienden la propuesta del reino de los cielos. Es un don que da a través de su Espíritu Santo, y eso te hace, al actuar así, ya ser un poseedor de la tierra prometida, de la vida eterna. Eso es exactamente por lo que eres bienaventurado. Es importante entender esto. Es algo para el más allá. Pero es que la vida cristiana es algo para el más allá. Todo lo que estamos viviendo actualmente, todo lo que estamos enfrentando actualmente, te hace pensar bien las cosas y aprender a actuar con mansedumbre, con prudencia, con sabiduría. No sé si logré compartirte esta situación que yo entiendo. Bienaventurados los mansos, los que se ponen a entender las propuestas del reino de Dios y viven de acuerdo a esas propuestas, porque desde ese momento ya son herederos de la vida eterna. Esa es la mejor de las bendiciones. Esa es la más grande de las bendiciones. Que cuando acabe todo esto, cuando tenga que ser, nos volveremos a ver en la vida eterna, donde ya no existirá ni tiempo, ni dolor, ni angustia, ni ansiedad, ni enfermedad, ni muerte, ni nada de lo que nos lleva a situaciones donde aplicar la mansedumbre ya no la vas a necesitar allá. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Que Dios te bendiga. Sigue confiando en nuestro Dios y Salvador.